Gracias por venir de nuevo al discipulado. Hoy es un sabor agridulce, ¿no? Porque estamos terminando el discipulado, el segundo libro, ¿no? Y pues por una parte contentos, por lo menos en mi caso particular, que es primera vez que estaba trabajando con el discipulado, pues bueno, lo hicimos, ¿no? Hay que hacer la encuesta a ver cómo salió la cosa, ¿no? Pero ya llegamos al final, gracias al Señor, por supuesto. Y tengo un montón de cosas. Quisiera dar las gracias a todos los hermanos que se han visto involucrados en el discipulado, los expositores, los moderadores, la gente que está participando, que aparte del Señor, Él es la razón del discipulado. Si los hermanos no vienen al discipulado, no tiene sentido hacerlo. Claro, después del Señor, por supuesto, ¿no? Entonces, gracias a todos. Animamos a los que quieran involucrarse aún más en los discipulados. A veces no. Yo todo el tiempo soy bastante torpe y a veces se me olvidan las cosas o no veo. Pero si alguien quiere, mire hermano, yo quiero participar, tal, acérquese, bien sea al hermano Samuel o a mí, y vemos a ver en qué nos puede colaborar. Hay mucho trabajo, ¿no? Y también dar las gracias a la hermana Mirna, Juliet, que no vino. Yo le dije que viniera hoy, que es la que está con el cuidado, pero está haciendo otras cosas. Y hay tantos hermanos que de una u otra manera, los que traen siempre los alimentos, la hermana Nelly no viene hoy, que ella está encargada de eso. Son muchas cosas para llevar a cabo el discipulado. Y bueno, darle gracias a todos. Y a los que no menciono me disculpan, pero la idea es que ese es el servicio para el Señor, ¿ve? Y qué bueno que podamos hacer algo, ¿no? Siervos inútiles somos, dice la Escritura. El Señor no nos necesita, es el privilegio de poder participar en las cosas del Señor debería ser un incentivo per se para estar bien involucrado, ¿no? Ya estamos, hoy es la última clase de este segundo libro. Recuerden que en algún momento, también en el discipulado, cuando antes se llamaba Pasos, vimos una clase que decía Dios, hombre, Cristo, respuesta, ¿no? Como una básica del Evangelio, ¿no? Está Dios, está el hombre, está el Señor Jesucristo con el Evangelio y la respuesta del hombre. En el primer libro hablamos de los atributos de Dios, ¿no? En el segundo libro nos hemos referido acerca de la condición del hombre. En el tercer libro vamos a hablar sobre descubriendo el glorioso evangelio, que va a cubrir el evangelio y la respuesta del hombre. Este libro, lo vamos a retomar a finales de agosto, ¿no? Cuando nos volvamos a reunir aquí en las instalaciones del templo, vamos a retomar este libro. Este libro vale aproximadamente $10. No sé si 8 o 12, pero está alrededor de los $10, ¿no? Nosotros siempre los compramos y luego los hacemos llegar a los hermanos para más facilidad, ¿verdad? Y ese es el próximo paso. En ese interín, mientras tanto, no nos podemos quedar sin hacer nada, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, sí, pero esto, yo lo probé antes. Debería funcionar, pero no funcionó ahorita. A lo mejor estaba, ok. Lamentablemente, como siempre, se ve muy pequeño, pero esa es la programación. Esa es la programación del discipulado, ¿verdad? Del discipulado ahorita en las vacaciones. En estos instantes, todos los que están en la IVA, no te preocupes, que todos los que están en el grupo de IVA lo acaban de recibir. Lo acabo de enviar inmediatamente. Ahí está el horario. El horario va a ser un poquito más corto. ¿Por qué? Porque vamos a estar en casa de los hermanos, no podemos vivir allí. Entonces, la clase va a ser de 7:30 a 8:30. No va a haber
una segunda hora, sino en esa primera hora vamos a compartir todos, intercambiar las ideas. Allí también agregué el material, el libro. Hay un libro que el hermano Samuel nos facilitó, un PDF sobre el estudio de los filipenses. Y también agregué, hay una serie de enseñanzas dadas por el hermano Samuel Gómez Dixon sobre el libro de Filipenses. Son 46, 48 sermones. Salvador Gómez Dixon, sobre el libro de los Filipenses. Material más que suficiente. De todas maneras, hay infinidad de materiales, ¿no? Y que todos, porque la idea es que el discipulado, las clases, no crea que los hermanos que participamos en las clases somos unos maestros, unos doctores. Tratamos de aprender algo del Señor. Y el feedback que tenemos de los otros, las preguntas, el intercambio es lo que alimenta el discipulado. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que la participación de todos y cada uno es absolutamente imprescindible, ¿no? Y entonces no es que no tenemos unos libros secretos allí y un material oculto que nada más nosotros lo vamos, no. Todos, así es Dios. Dios es accesible a todos. Y el material que todos podamos compartir, y no nos vamos a restringir este material, pero no podemos, también el material es infinito. Entonces ahí está la disposición. Esta semana que viene no habrá discipulado, va a haber un break de una semana y luego, o sea, dentro de 15 días, la primera clase del discipulado en las casas va a ser en la casa de los hermanos Ramos, Saúl y Mirna, ¿no? Vamos a estudiar específicamente el libro de los Filipenses. Vamos a ver, ¿qué otra cosa tengo por aquí? Bueno, yo creo que eso, lo que yo sé que tengo otra lámina. Bueno, ese es el material, el libro, Gozosos en Cristo. Muchas gracias a todos. Les invitamos, les animamos a seguir participando, a seguir viniendo, a seguir interviniendo, apoyando ideas, aportando ideas. Y bueno, para que todos podamos. Eso le llegó ahí a la. Tienen, ya están en la cuenta del WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ahí llegó toda la información. Ok, sin más, y bueno, vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias porque a lo largo de estos primeros 7 meses tú nos has guiado en la actividad del discipulado. Gracias por la culminación del mismo. Hemos estado estudiando la condición del hombre y para sabernos cómo tú en tu bondad nos rescataste. Gracias porque el primer Adán falló, pecó, y nosotros en nuestro pecado también hemos sido culpables ante tu presencia de la maldad que está en nosotros por naturaleza. Gracias porque la manifestación de la situación del hombre solamente resalta tu bondad, tu gloria, tu misericordia, tu perdón. Gracias porque nos has perdonado, porque no fuiste indiferente ante nuestra situación, aún a sabiendas de que al crearnos te íbamos a ofender con nuestras vidas. Tú preparaste a tu Hijo como Salvador para nuestra salvación. Hemos repasado a lo largo de esta primera mitad del año el material sobre esta condición humana. Te damos gracias por esta libertad y esta salvación que tú has provisto. Y quisiéramos ahora en esta noche, cuando nuestro hermano Samuel va a dar la clase final, que podamos con un verdadero corazón escuchar tu palabra, guardarla en nuestros corazones, aplicarla en nuestras vidas y que podamos seguir creciendo sabiendo que somos templo del Espíritu Santo y que la mente de Cristo está en nosotros. Guíanos, Señor, dirígenos, sigue transformándonos, sigue haciendo tu obra en nosotros. Estamos muy lejos de los parámetros divinos, pero tú insistes en seguir cambiándonos y en seguir recibiéndonos y aceptándonos. Nos encomendamos a ti, guíanos y bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Perdón, olvidé decir que al final de
del sermón, el hermano luego habrá una pequeña interacción y luego pues traemos un alimento para compartir, para que estemos en un rato de compartir, de comunión entre todos. Gracias. Amén. Yo quiero darle gracias al Señor por Julio también, yo quiero un aplauso al Señor por la vida de Julio, su familia, el ministerio que haces para el Señor. Eso es una gran bendición para nosotros y para la congregación. Muchas gracias por mantenernos conectados a través de este ministerio del discipulado, que es tan importante, tan bueno, tan hermoso para nosotros. Hermanos, algo para celebrar es que terminamos el libro hoy. Es un desafío. Yo sé que para muchos no es fácil venir los miércoles. No creamos que esto es algo sencillo. Yo voy a volver para atrás para dejarlo ahí en ese de ahí. Lo puedes dejar en ese, Julio, si quieres. Es un gran desafío para todos venir aquí. Es un sacrificio. Algunos venimos cansados del trabajo, otro lado vienen manejando, otros vienen de muy lejos. Hay personas acá que vienen de 45 minutos, 1 hora para poder llegar aquí. Otros tienen padres, otros son padres con hijos pequeños y es un gran sacrificio. Y el Señor recompensa el sacrificio que usted hace para estar aquí, dándole una bendición a través de su palabra, para conocer su palabra. No es en vano nuestra obra en el Señor, nuestro deseo de buscar al Señor no es en vano. Así que si bien puede parecer un gran desafío, una gran inversión, esperamos que el Señor recompense en más bendiciones, en frutos, a través de conocer el Evangelio más y mejor, y que usted se anime. Y por supuesto es un desafío, no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. El Evangelio no es sencillo. Caminar la vida cristiana no es sencillo. Se necesita sacrificio y es una inversión de tiempo y esfuerzo, pero tenemos la bendición del Señor. ¿Qué estamos haciendo aquí en el discipulado? Estamos creciendo juntos en el Evangelio. Creciendo juntos en el Evangelio. No hay nada más importante para el creyente, para un cristiano, que entender y conocer el Evangelio. Yo estoy totalmente, como pastor, yo estoy totalmente convencido que lo que más necesita la iglesia de hoy día es entender el Evangelio. No hay nada más importante para una iglesia, no importa los años que tenga en el cristianismo, no importa los estudios que haya hecho, no importa los títulos que tenga. Lo más importante para un creyente es entender y profundizar en el Evangelio. El Evangelio es tan sencillo que un niño puede entenderlo, pero es tan profundo que podemos pasar nuestra vida profundizando en las bellezas y en los matices y en la profundidad del conocimiento de Dios en el Evangelio, y no terminamos. Así que todos necesitamos de esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque al entender a Dios, entonces vamos a entendernos a nosotros mismos, vamos a entender el propósito de nuestra vida, y por eso estamos aquí. John Newton, un famoso creyente, al mismo tiempo superdotado, digamos, y un personaje de la historia de los Estados Unidos, en muchas áreas del saber, dijo lo siguiente: aunque mi memoria se va desvaneciendo, 2 cosas recuerdo muy claramente: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Él estaba al punto de morir, ya le estaba quedando ciego, se le estaba perdiendo su memoria, estaba en los umbrales de la muerte, mas sin embargo él decía: aunque yo no recuerdo otra cosa, recuerdo estas 2 cosas, lo más importante, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Ese es el punto del Evangelio. Yo no sé si ustedes recuerdan la primera clase que tuvimos al respecto de esto. Hablábamos de esa dinámica en donde en el Evangelio nosotros vamos creciendo en nuestro entendimiento de cuán grande es Dios y cuán pecadores somos, y en esa pirámide, en esa tangente de crecimiento se va agrandando la cruz de Cristo y vemos la gracia de Dios más grande, ¿verdad? Mientras más grande vemos a Dios y mientras más pecadores nos vamos viendo a nosotros, más nos damos cuenta de la necesidad de la gracia y cuán grande es la gracia y cuán bello es el Evangelio. Por eso John Newton decía: esas son las 2 cosas, que yo sé que Cristo es un gran Salvador, yo soy un gran pecador, y esas son las grandes verdades del Evangelio. Precisamente en este semestre nos hemos enfocado en ver la condición humana, nuestra condición. Y quiera el Señor de que de todas las clases que hemos dado haya
haya quedado algo en tu mente, en tu corazón, porque al fin y al cabo no queremos que terminemos este ciclo y que se nos olvide todo. Algo que hayas quedado algo en tu mente. Por supuesto, tampoco no estamos esperando que todos recordemos cada cosa y cada clase, pero sí que hayan quedado tal vez mensajes impactando nuestros corazones, enseñanzas que calaron en nuestra mente de cuál es nuestra verdadera condición, la realidad, la profundidad, la depravación del pecado y cuánto necesitamos el perdón del Señor. Entonces, no solamente aprendimos lo que es el hombre y el pecado, sino cómo Dios se relaciona con el pecado, cómo Dios reacciona al pecado y por qué Dios reacciona de esa manera. Hablamos de la ira de Dios y que esa ira de Dios se manifiesta en la separación entre Dios y el hombre y vemos que el hombre está dado al pecado y por lo tanto como está dado al pecado y alejado de Dios, entonces experimentamos la miseria de este mundo y estamos sujetos también a la muerte física, consecuencias del pecado. Y bueno, y de manera indirecta, aunque no hemos llegado a esto, al punto de hablar del infierno, en las últimas 2 lecciones que vimos, tocamos aspectos de la condenación como una respuesta santa, justa de Dios ante el pecado. Y si bien es cierto que no vamos a ver todos los detalles por cuestión de tiempo, de las lecciones del infierno, sí me gustaría poder tocar algunos de esos puntos de lo que significa el infierno para entonces que sea como una base de introducción a lo que nosotros vamos a hacer como conclusión hoy de ver la hermosa esperanza que tenemos en Cristo y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de la condenación, no debemos minimizar eso en el Evangelio. En un punto de la historia, el infierno era la bandera que las personas salían afuera y predicaban el evangelio, ¿verdad? Si no crees en Cristo te vas al infierno, ¿verdad? Y tomar tal vez en un punto incluso de la historia el infierno como medio de sugestión para intimidar a las personas y dice, bueno, si tú no aceptas a Cristo te vas para el infierno. Bueno, yo no quiero ir al infierno, yo no me quiero quemar, pues dame lo que tú tienes gratis, bueno, mejor. Y entonces el infierno servía tal vez en un momento como de sugestión o de manipulación para atraer a las personas al Señor. Mas, sin embargo, el infierno tiene una realidad bíblica, una base bíblica. Y tener un entendimiento claro de lo que es el infierno, entonces nos ayuda a entender también la condenación. No queremos distorsionar lo que dice, por un lado, de maximizar lo que es el infierno, mas, sin embargo, tampoco queremos minimizar lo que es el infierno. No queremos decir nada más ni nada menos de lo que dice la Escritura acerca del infierno. La palabra de Dios habla del infierno. Y aunque muchos tal vez no tengan este concepto, el Señor Jesucristo, en cuestión de cantidad, se refirió más al infierno en sus enseñanzas que al cielo, las enseñanzas en los evangelios. Porque el Señor lo hizo de esta manera, porque Él quería que nosotros entendamos la realidad de que hay un lugar de condenación eterna, de que es real y de que no es algo místico, no es algo irreal, sino que es un lugar, ni tampoco es una alegoría o algo por el estilo, sino que es un lugar real. El Nuevo Testamento menciona y el Antiguo Testamento mencionan palabras para referirse al infierno, que eran lugares que los judíos conocían como lugares feos. El Hades y el Gehenna o Gehenna. El Hades era que se empleaba para hacer referencia a la muerte y a la morada de los muertos, como lo veían los judíos. Nosotros tenemos un gran ejemplo en la historia del rico y Lázaro, cuando el Señor está hablando de dónde iban los muertos en ese momento. Hablaba de Lázaro, ese pobre mendigo, el rico, que no tenemos nombre, se nos llama el rico, pero tenemos a Lázaro, y a Lázaro muere y es llevado al seno de Abraham. Habíamos definido eso antes como Abraham, el padre de la fe, confiar en el Señor y su fe le fue contada por justicia. El seno de Abraham representa a aquellos santos del Antiguo Testamento que confiaron por fe en el Señor, fueron salvos por medio de su confianza, su fe en el Señor. Entonces, Lázaro es llevado a ese lugar y el rico va a un lugar de tormento. En ese lugar de tormento, ni Lázaro ni el rico son dados como para regresar al lugar de los vivos. El rico decía al padre Abraham, manda a Lázaro
que vaya a mis hermanos y le diga, les advierta de este lugar. Sin embargo, el padre Abraham en ese momento, Abraham dice, si ellos, aunque vaya uno de los muertos y resucite, no van a creer. Suficiente tienen, le basta a los profetas, a Moisés y los profetas, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, a las Escrituras. O sea, ellos tienen las Escrituras. Si no creen a las Escrituras, aunque tengan una experiencia extrasensorial, como que se le aparezca un muerto, eso no va a ser la diferencia, porque la diferencia no es la diferencia del corazón humano, de la fe o de la dureza del corazón humano, no es cuestión de experiencia o de razón, más bien es una cuestión de un corazón, como dice el Salmo, él dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una decisión de rechazo hacia Dios. Entonces, una condición que no se puede cambiar, un lugar que estaba presente, donde decimos entonces rico era un lugar de tormento, Lázaro estaba en el seno de Abraham. Vemos que el tormento del rico era un tormento consciente, ¿verdad? No era inconsciente, su tormento era consciente. Él decía, por lo menos que él moje, manda a Lázaro que moje su dedo en agua, una gota de agua en mi lengua, tenía lengua, ¿verdad? Entonces era físico, algo físico, tenía sed, experimentaba el quebranto de esta manera. Entonces es un lugar real. Algunos han dicho en un punto de que eso era otra parábola. Nosotros entendemos que eso no es una parábola porque tiene grande diferencia una parábola. Uno, de que en ninguna parábola se dan nombres personales a los protagonistas. Se está hablando de una persona llamada Lázaro, o sea que está hablando de una persona real y un rico real. Entonces no está hablando de algo que sucedió en algún momento de la historia del pueblo judío, y el Señor se está refiriendo a esa persona, a una persona de manera individual, a Lázaro. El Señor no utiliza este tipo de expresiones en ninguna otra manera en parábolas, sino que está hablando de esta persona de Lázaro. Entonces es un lugar real, en condiciones real. Es un estado inamovible porque no pueden salir de ahí para salir fuera. Ellos están en ese lugar, ambos. Pero hay otra parte de esa parábola que quiero referirme, es que el rico no podía llegar al seno de Abraham, ni tampoco el Lázaro vemos, aunque él lo pide. No está diciendo que Lázaro fue y hizo eso. Entonces no vemos que hay una comunión, porque dice que hay un gran abismo, le responde Abraham, entre un lugar y el otro. En esa condición de lo que era el Hades, en el entendimiento judío del lugar de los muertos, era una condición permanente, era una condición consciente, y era un tormento real, un estado de gozo real, lugares reales que no tenían comunión unos con otros. Entonces, cuando hablamos de esto en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, el judío ya tenía este concepto en su mente. Y otra palabra que se usa en la Biblia para el infierno es el Gehenna o el Gehenna, que era realmente una forma aramea de mencionar un lugar específico que era como, digamos, el basurero de Jerusalén. Vino a llegar así a ser el basurero porque donde se quemaba la basura constantemente, porque antes ese era el lugar donde padres, imagínense el pueblo de Israel, ofrecían a sus hijos como sacrificio al dios Moloch. Y ahí ellos también comenzó en un lugar donde había fuego, porque ellos quemaban y fue una aberración, una conducta que ellos aprendieron de los cananitas y que hicieron en ese lugar. Luego, con las rectificaciones del pueblo de Dios, volver al Señor y la reedificación del templo, etcétera, etcétera, eso llegó a ser demolido, y ese lugar se convirtió en un basurero donde tiraban la basura, pero ahí quemaban también la basura y se mantenía en un estado constante de quemar. De un fuego que no se apagaba, porque siempre estaban quemando los desperdicios, etcétera, etcétera. Así que ahí se encontraban cadáveres de animales, se tiraban los cuerpos de los crucificados también ahí, de los criminales que mataban, lo tiraban ahí. Era un lugar bastante terrífico, ¿no? Que estaba infestado de gusanos, lombrices, etcétera, etcétera. Y esa es la palabra que ellos utilizaban también para referirse
al infierno porque hacían una relación en un lugar que denotaba el castigo final, un tormento para los impíos y un lugar de muerte, de contaminación, de deshonra, de miseria. Esas eran las dos maneras. Entonces ellos tenían esas dos expresiones para referirse al infierno. La realidad del infierno es tal vez más profunda de lo que nosotros podemos entender. Asimismo, como nosotros no podemos tal vez describir las bellezas del cielo y del estado eterno, también, y nuestra mente no puede abarcar, describir las bellezas del estado eterno, también nuestra mente no puede abarcar los detalles y los horrores del infierno. ¿Me doy a entender? Entonces, en ese sentido hay otra expresión de que algunos dicen el infierno es simplemente donde Dios no está o es la ausencia de Dios. No vemos eso en la palabra de Dios porque puede lucir bien, bueno, claro está, no es la ausencia de Dios, pero no es esto, no es la ausencia de Dios que hace el infierno un lugar de tormento, sino la ausencia del favor de Dios o de la gracia de Dios, porque de hecho, Dios es omnipresente y de hecho el Señor aún ve el infierno. No es que ese lugar está reservado y apartado de que Dios no puede estar en ese lugar porque Dios es omnipresente. Más bien es que en el infierno no mora la gracia, el favor de Dios. La ira de Dios es manifestada, por lo tanto es un lugar de tormento porque está su justicia, su justa ira manifestada en este lugar. Entonces no es simplemente que Dios no está, es lo que quiero decir, lo que nos quiere decir el autor, sino también que Dios es el lugar donde Dios no manifiesta su gracia, por el contrario manifiesta su justa ira. Yo quiero que vayamos a un texto, 2 de Tesalonicenses 1:9. Y ahí se nos da una expresión o una explicación de lo que es el infierno. Según Tesalonicenses 1:9, Pablo, hablando de los no creyentes, de los impíos, de los no salvos, dice, estos, versículo 9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ven, esa es la definición del infierno. Las personas sin Cristo, las personas no nacidas de nuevo, van a sufrir un castigo justo por el pecado y ese castigo es definido acá como una eterna destrucción. Ven acá, no es una destrucción momentánea, no es simplemente un momento, sino que es eterna destrucción, una destrucción que no termina y al mismo tiempo están excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, que también el hecho, no solamente el castigo, la destrucción que no termina, es parte de la pena, sino que parte también del castigo es que ellos al mismo tiempo están prohibidos, alejados de la gloria del Señor y del poder de Dios. Entonces, por lo tanto, es un doble castigo. Están siendo castigados justamente por su pecado, pero al mismo tiempo están siendo abstenidos de disfrutar de la gloria de Dios para siempre también. Así que eso es muy, muy interesante. Hay un castigo mismo en ser separados del Señor. No queremos estar lejos del Señor. Y el Señor hoy invita a los pecadores precisamente a venir a Él. ¿Ven el contraste? El Evangelio invita al pecador a venir al Señor. El pecador rechaza a Cristo. Entonces, el rechazo a la oferta del Evangelio es manifestado en la consecuencia del pecado. Entonces, en el infierno el pecador recibe su deseo. ¿Ven? El pecador quiere estar alejado de Dios, decide estar alejado de Dios. El infierno es el darle lo que el pecador pide. ¿Ven? El pecador no quiere a Dios. El infierno es la manifestación de estar alejado de Dios y de no tener a Dios, ¿verdad? Entonces, el infierno no está ahí, no está Dios, no está su presencia, no está su poder, no está su gloria, pero al mismo tiempo está su ira y está el castigo por el pecado. Entonces, el sufrimiento del infierno, por supuesto, es indescriptible. Nosotros no podemos imaginarnos llegar a pensar esto y tenemos que
poner esta doctrina, y miren qué interesante que estamos enseñando esta doctrina a esta altura del estudio, porque debemos entender esta doctrina a la luz del carácter de Dios y a la luz de la condición de rebeldía del pecador. ¿Ven? Y entonces vemos que el infierno no es injusto como parecería al principio. Si nosotros venimos sin ninguna información y decimos que Dios de la nada va a mandar a estas personas al infierno a sufrir por toda la eternidad, podríamos llegar a apelar, decir, pero es algo medio injusto, ¿por qué por toda la eternidad? Bueno, lo que pasa es que primero debemos entender la santidad y la pureza de Dios. Y debemos entender la bondad y el amor de Dios manifestado en Cristo. Debemos entender la oferta genuina de Dios para pecadores, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que Dios es un Dios de gracia, que sus misericordias son nuevas cada mañana, y que Dios es un Dios lento para la ira y grande y abundante en misericordia. Ven, entonces, a la luz de quién es Dios, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de oportunidad, Dios es un Dios santo al mismo tiempo, y a la luz de cómo somos los pecadores, que no simplemente es que dijimos, bueno, no nos gusta lo que a Dios no le gusta, sino que de manera activa y rebelde rechazamos la oferta amorosa de Dios en Cristo y escogemos el pecado en lugar de Dios, y le declaramos la guerra a Dios con nuestro pecado. Entonces, en esa condición de depravación y de rebeldía, y a la condición de la bondad y la maravillosa manifestación del Evangelio, entonces el infierno está a la luz de lo que es el justo juicio de Dios, como he mencionado en Romanos. O sea, la doctrina del infierno no la podemos desapartar o desligar de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque ahí, a la luz de entender bien quién es Dios y quiénes somos nosotros, entendemos que el infierno es una justa respuesta a la rebeldía del pecado contra un Dios santo, justo, bueno y misericordioso. Entonces, el infierno es un lugar real. Hay varias maneras como se define en la Biblia. Uno, es un lugar de tormento. Hay un tormento, hay una tortura, hay un dolor experimentado. En Mateo 8 es llamado un lugar donde hay lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Hablando del dolor y de los sufrimientos del infierno. Por lo tanto, hay una realidad de tormento. Hay otra parte que es la eternidad del mismo. Cuando pensamos acerca de la naturaleza del infierno, hay dos verdades que debemos considerar. Uno, que debemos tomar en cuenta la aborrecible naturaleza del pecado, y debemos darnos cuenta, por segundo lugar, que el castigo del infierno es eterno, porque el impío continúa en su rebelión sin arrepentirse durante toda la eternidad. Esto es bastante terrible. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Si vamos a Apocalipsis, nosotros vemos una pizca, un detallado punto, donde vemos a pecadores viendo al Señor Jesucristo volviendo en su gloria, en su poder, y en rebeldía rebelarse ante la aparición gloriosa del Señor Jesucristo. Esto no es un asunto de ver los juicios de Dios, de ver la mano de Dios, de ver la gloria de Cristo revelada, y aún así rebelarse en odio y en rebeldía en contra Cristo. No hay arrepentimiento. Entonces se dice, pero increíble, ¿no? De hecho, cuando leemos los juicios, dice juicio, la copa, todo en Apocalipsis, después vemos que dice, aún así que no se arrepintieron. Esto es increíble. Así que no estamos diciendo tampoco de que Dios está mandando a personas arrepentidas al infierno o personas inocentes al infierno, sino que vemos un odio hacia Dios, vemos una dureza en su corazón y una rebelión que continúa por la eternidad. Increíble, un corazón de odio. Así que la rebelión eterna, una rebelión eterna, demanda un castigo eterno. Hermanos, no pensemos que las personas van a estar ahí, van a llegar al infierno y van a decir, porque amaban al Señor. No, todo lo contrario. Corazones duros se endurecerán más. Recuerdan que cuando una persona por no creer en Dios, de rechazar a Dios, Dios lo da a un corazón depravado, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ese corazón se endurece y ese corazón se va endureciendo, ¿verdad? Imagínense
materiales duros, ¿no? Se va endureciendo como una roca, después se pone como un metal, como el acero, duro como un diamante, duro como lo más duro que podamos ver, un corazón endurecido. Por lo tanto, es una rebelión eterna, demanda un castigo eterno. También la Biblia nos dice varios nombres, nos describe el infierno como el fuego eterno, el castigo eterno, eterna destrucción. Así que es eterno. Hay otro aspecto de la eternidad del castigo que va relacionado con la salvación en el sentido siguiente. Mateo 25:46 dice que los impíos van al castigo eterno y los justos van a la vida eterna. ¿Ven la relación? Vida eterna por un lado, castigo eterno por otro lado. Es inconsistente dar esos dos significados que se nos dan aquí. Si uno es eterno, que si la vida eterna es eterna y el infierno no es eterno, hay una dicotomía. Entonces la vida eterna no sería eterna si el infierno no es eterno, porque ambas están relacionadas en el contexto del evangelio de que Dios da vida eterna y muerte eterna es lo contrario, o sea, están en anteposición. Si uno no es eterno, entonces el otro no puede ser. Si el castigo eterno no significa en realidad que los impíos son castigados para siempre, entonces la vida eterna no significa en realidad que los justos vivan en presencia del Señor para siempre. Entonces, por supuesto que la Biblia nos dice que la vida eterna, es para siempre. Por lo tanto, el otro lado, el infierno, también es eterno. Vida eterna, muerte eterna. Gozo eterno, castigo eterno. Y esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos de ese infierno, se nos presentan todos esos lugares. Se nos habla también del infierno como el fuego que nunca se apaga, otra realidad. O sea, todas estas expresiones no son de una destrucción momentánea. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay un grupo de personas por ahí que piensan que el infierno es la aniquilación del alma en un solo momento. O sea que Dios viene y Dios tal vez envía fuego, piensan ellos, no sé, y que lo consume y que lo aniquila. O sea, como que ustedes han visto las películas de los Avengers, que le hace así y se desaparece y ya no existe más. No es así. No es un asunto como que deja de existir, porque todas las expresiones que la Biblia usa para referirse al infierno es algo continuo. Por ejemplo, Mateo 3:12, un fuego que nunca se apaga. Para los que dicen que es un fuego momentáneo, dice Mateo, un fuego que nunca se apaga. Por otro lado dice que es un lago de fuego y azufre. Por otro lado, Mateo 13 dice que es un horno de fuego. Mateo 8 también dice que habla del infierno como las tinieblas de afuera. Interesante, ¿no? Tinieblas de afuera. La separación de los habitantes del infierno. Son expulsados. Y ningún lugar se encuentra para ellos. Son separados no solo de Dios, sino también de la comunión unos con otros. Interesante todo eso. El infierno es un lugar de aislamiento absoluto e insoportable, completamente separado de la vida y de la luz de Dios. Y por último, pero no por menor, el infierno es llamado también como la muerte segunda. La muerte segunda, Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. El destino final del impío es justo. Para el creyente ya no habrá temor a la muerte, pero para el impío y para el creyente dice también Apocalipsis que la muerte no será más. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 21:4, y ya la muerte no será más. Pero del otro lado, para el impío, él vivirá en un estado de muerte incesante. Qué interesante, ¿no? Al creyente Dios le dice, la muerte ya no va a ser más. Al impío, nunca más saldrás de la muerte. Y esa es la condenación, la muerte segunda. De todos los terrores que podrían venir sobre un hombre, el infierno o una mujer, el infierno es el peor. Y por eso es que la Biblia nos dice que debemos huir, escapar de la ira venidera. La ira venidera. Así que, ¿cuál es la esperanza entonces del ser humano ante esa realidad? ¿Dónde estamos parados? Bueno, hay una esperanza de salvación. Porque Dios ha dado una solución para el pecado y Dios ha dado una solución para que no vayamos al infierno. La esperanza de salvación es que entendemos que a pesar de que el pecado de Adán ha invadido la raza humana por completo y que todo ser humano es un ser moralmente corrupto,
hostil, rebelde ante Dios, reacio a someterse a su voluntad. Aunque todos nosotros no somos capaces de cambiarnos, sino que cometemos pecado y perversiones indescriptibles. Por lo tanto, somos dignos de la justa condenación de un Dios santo y recto. A pesar de eso, a pesar de nuestra rebeldía y de nuestra condición, las Escrituras son claras. Todos los hombres, sin excepción, están condenados delante de Dios sin excusa. Aún más, el hombre no puede hacer nada para cambiar su circunstancia o reconciliarse con Dios. Sin embargo, Dios sí puede salvar al hombre. Y Dios ha hecho la obra de salvación, la gran salvación que Dios ha logrado para los suyos a través de Jesucristo. Entonces, yo quisiera ahora llegar a una parte más interactiva, donde nosotros vamos a ver varios pasajes que te vamos a pedir buscar y poder interactuar y ver cómo esos pasajes nos dan, para que ustedes vean la doble moneda del Evangelio. Porque el Evangelio por un lado nos advierte, pero también el Evangelio nos ofrece. El Evangelio nos da una verdad solemne y profunda, pero también nos da una gran esperanza. Porque esa es la belleza del Evangelio, ¿no? Nos da la mala noticia, pero nos da una buena noticia. Así que vamos a ver algunos pasajes donde podamos interactuar y ver ese tipo de cómo vemos la mala noticia o la verdad profunda y dónde vemos la esperanza. Entonces vamos a ver esos pasajes, lo leemos y yo voy a preguntar, que ustedes van interactuando diciéndome cuál es la parte que me dice la advertencia, la mala noticia, y cuál es la parte que me da esperanza. Y lo vamos viendo de esa manera. Busquemos entonces Salmo 130, del 3 al 4. Salmo 130, 3 y 4. Alguien que lo lea, el que primero lo tenga ahí, léalo en voz alta. Ajá. ¿Cómo lo podremos organizar? ¿Dónde está la advertencia o la verdad profunda ahí, verdad solemne? ¿Quién podría permanecer, verdad? ¿Y cuál es la esperanza que nos da ese pasaje? Pero en ti hay perdón. ¿Ven la diferencia? Por un lado él dice, si tú tuvieras en cuenta la iniquidad de los pecados, otra palabra para pecado, nadie va a poder permanecer. Pero, ¿cuál es la esperanza? En ti hay perdón para que seas temido. Ahí está la esperanza. Bien. Otra persona, ya que no sea Nancy, ya Nancy leyó. Otra más. Romanos 3, 19 al 22. Romanos 3, 19 al 22. ¿Alguien que se levante y lo lee? Ajá. Sí, mi hermana. Sí, por favor. Todos. Amén, está bien. Excelente. Entonces, ahí mismo, hermana, ¿cuál es la advertencia solemne que nos hace ahí? Ajá. Exacto, exactamente. ¿Y cuál es la esperanza? Así es. Por mí. Amén. Que es para todos los. Amén. Para todos los que creen en Él. Sí, y a mí me encanta, exactamente, me encanta ese no hay diferencia porque va para los dos lados. No hay diferencia, todos pecaron. No hay diferencia, todo el que cree
tiene esperanza a través de Cristo y es justificado por Cristo. Qué interesante, qué linda esperanza, ¿no? Alguien ahora mismo en Romanos, pero ahora el versículo 23 al 26. ¿Alguien puede leer eso? ¿Alguien más? Romanos 3, pero ahora 23 al 26. Léalo sin miedo. ¿Cuál sería la verdad ahí, mi hermano solemne, la advertencia que nos da? O la mala noticia, digamos. Por cuanto todos pecaron, ¿no? Estamos todos ahí metidos, ¿no? Ya habíamos leído porque no hay distinción, no hay diferencia. ¿Y cuál es la esperanza de ese pasaje? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús, ¿qué? Todos justificados por medio de la redención. Entonces, todos pecaron, ¿vieron la diferencia? Todos pecaron, todos los que creen son justificados. Excelente. Vamos más adelante, ahí mismo en Romanos, ahora capítulo 7, Romanos 7, del 24 hasta el 8, 2. Romanos 7, 24 hasta el capítulo 8, versículo 2. Léalo ahí con voz de arcángel. Léalo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Cuál es la mala noticia? La verdad solemne. La miseria del hombre. Tenemos un cuerpo de muerte, ¿no? ¿Cuál es la esperanza, hermanos? Claro, ¿cómo lo dice? Así mismo. Claro. Y qué lindo dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Tenemos un cuerpo de muerte, pero ahora tenemos vida en Cristo. Cristo, ¿no? Esa es la gratitud del Evangelio. Gálatas, ahora vamos un poquito más adelante a Gálatas, capítulo 3, un solo versículo, el versículo 22. Gálatas 3, 22. Léalo con voz. Este es el último, así que no se pierda la oportunidad de decirlo. Gálatas 3:22. ¿Cuál es la advertencia, la mala noticia, la verdad solemne? Todos estamos bajo pecado. ¿Y cuál es la esperanza? Todos bajo pecado, pero todos los que creen ahora reciben la promesa, ¿ven? Y a mí me encanta que hacen esos contrastes. ¿Ves cómo estamos viendo cómo la misma escritura siempre hace ese contraste? Siempre viene la mala noticia con la buena noticia, ¿ven? La consecuencia negativa con la promesa del Evangelio. Y vamos viendo eso. Entonces, el Evangelio sí nos presenta la mala noticia, hermano. Pero el Evangelio nos da la solución en Cristo. Tenemos un Salvador. Tenemos alguien que nos libra de los pecados, de la consecuencia del pecado, que nos da la posibilidad de vencer al pecado. Cuando estábamos en Cristo, estamos esclavos al pecado. En Cristo somos libres del pecado, de la culpa, de la pena del pecado, pero también somos libres de la esclavitud del pecado. Ya no estamos
Antes estamos bajo pecado, como dice Gálatas, luego ahora nos ha dado libertad en Cristo, ¿no? Qué hermoso es eso, ¿no? Entonces, para concluir el pensamiento sería esto, hermanos. El pecado es el problema más grande de la humanidad. Alguien dijo, el corazón del problema es el problema del corazón. El problema del pecado es el problema. La única fuente de todos los males que nos arruinan como individuos y como sociedad es el pecado. Cuando usted va a predicar el evangelio, hay muchas personas que le dicen, no, porque yo no tengo trabajo, o me fue mal en mi matrimonio, o tengo estos problemas. El mayor problema de las personas, más que el que puedan percibir, es el problema del pecado. Porque cualquier otro problema se puede resolver, hermano. Pero el problema del pecado, si no lo resolvemos de este lado de la eternidad, es un problema eterno. Así que de nuestras necesidades más grandes, hay dos necesidades. Es la salvación de la condenación del pecado y la liberación del poder del pecado. Necesitamos salvación de la pena del pecado. Necesitamos liberación del poder del pecado. Y ambas cosas, la salvación del pecado y la liberación del pecado, se nos proveen en la persona de Jesucristo y su obra perfecta. Cristo es la solución de Dios para el problema del pecado. Y qué hermoso que vamos a tener todo un semestre ahora para ver eso, para adentrarnos en la belleza de la obra y de la obra de Dios en Cristo. Y yo les animo a que puedan seguir viendo y profundizando lo que significa esto. Pero dado eso, dado lo que hemos estudiado en este semestre, hermanos, si somos tan malos, si somos tan depravados, ¿cómo puede un Dios bueno y justo conceder perdón al hombre pecador? ¿Cómo puede? ¿No hará lo recto el juez de toda la tierra? ¿Cómo puede Dios justificar? Si Dios es bueno, ¿cómo puede justificar al pecador? ¿Puede un Dios justo ser apático hacia el pecado o barrerlo bajo la alfombra? ¿Puede un Dios santo llevar al hombre pecador a la comunión consigo mismo y aún ser santo? Esas son preguntas del Evangelio. ¿Cómo puede entonces Dios perdonar al impío sin comprometer su propio carácter? Ahí está. La respuesta se encuentra en la persona y en la obra de Cristo. Porque el Dios Santo, en Cristo, Él toma el lugar del pecador. Y el Dios, el Salvador Jesucristo, nos lleva hacia Él. Entonces, es en Cristo que tenemos la solución. ¿Cómo Dios resuelve el problema? Bueno, el hombre ha pecado, la paga del pecado es muerte. Dios es justo y santo, su ley demanda que Él sea satisfecho, su justicia sea satisfecha, pero Dios en el tiempo perfecto envía a su Hijo Jesucristo para venir en la tierra, y Él caminó de manera perfecta, obedeció a Dios de manera perfecta, y al final de su vida, cumpliendo con la voluntad del Padre, fue a la cruz, fue crucificado en manos de impíos, y ahí en la cruz el Señor Jesucristo toma el lugar de su pueblo pecador, y fue el pecado de ellos imputado, puesto en Cristo, y como el portador del pecado, Cristo fue hecho maldición por Dios. Él fue abandonado por Dios, Él fue aplastado, dice, molido por nuestros pecados, y él fue aplastado bajo el peso de la ira de Dios. Y es a través de la muerte de Cristo que la deuda del pecador es pagada. Las demandas de la justicia de Dios son satisfechas en Cristo, y la ira de Dios fue aplacada. Déjeme ponerlo de una manera simple, hermano. Cristo pasa la prueba por el pecador. Él toma el lugar y pasa el examen y es aprobado en lugar del pecador. De manera que el pecador ya no tiene que tomar el examen, porque ya la calificación le es dada a Cristo. Dios resolvió el gran dilema castigando con justicia los pecados de su pueblo a través de la muerte de su único Hijo. Por lo tanto, Cristo, puede librarme, justificarme si yo deposito mi fe en Jesús. Así que ahora, a través de la muerte de Cristo, Dios puede justificar al pecador. Así que el Evangelio es más que la liberación de la condenación del pecado, también nos libera del poder del pecado.
El nuevo nacimiento hace posible que el hombre se arrepienta y crea para salvación y hace posible que camine en vida nueva. ¿Cómo puede obtenerse la salvación? ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer para ser salvo? La respuesta es simple. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Ese es el llamado de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y ese es el mensaje que llevamos a las personas, hermanos. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Así que el cristiano, un creyente, es la persona que se pone de acuerdo con Dios acerca de nuestra condición pecaminosa. Renunciamos a toda nuestra confianza de nuestra propia justicia o de nuestro propio mérito y deposita toda su esperanza y confianza de salvación en la persona y en la obra de Jesucristo solamente. Ese es el Evangelio, hermanos. Y ese es el Evangelio que se nos anuncia en la Biblia, es el Evangelio que nosotros estamos aprendiendo. Y es por eso que nosotros cada vez más vemos cuán grande y cuán bello es el Señor. Porque ya vemos que no fue algo pequeñito que hicimos. Hemos realmente defraudado y afectado y nos hemos rebelado contra Dios de manera grande, ante un Dios santo, maravilloso. Pero Dios en su gracia nos acerca a través de Cristo. El pecador, el maldito, a través del justo, el bendito, que se hace maldición por el pecador para llevar al pecador maldito y depravado a Dios para siempre. Esa es la verdad del Evangelio. Así que, hermanos, yo quiero tomar un momento para orar, pero tal vez tomar unos minutitos también para vamos a compartir, estamos todavía con tiempo, pero después de la oración, tal vez cualquiera una pregunta que tenga acerca del tema. Nada que no sea, no vamos a hablar de otro tema, pero algo referente al tema, estamos ahora a su disposición para poder hacerlo. Oremos. Padre, gracias por tu evangelio que tú nos das en tu palabra. Gracias porque tu evangelio es el poder tuyo para salvación al pecador. Señor, a través de Cristo, el pecador rebelde, el pecador perdido, alejado de ti, puede ser restaurado, puede ser lavado, justificado, restaurado a una relación contigo a través de Cristo, de la obra perfecta de Cristo. Señor, ayúdanos a ver y a entender y a ver la belleza más clara del Evangelio cada día más, Señor. Ayúdanos a entender las miserias del pecado y las consecuencias del pecado, la condenación terrible, eterna, en un lugar llamado infierno, mas sin embargo, que en Cristo tenemos vida eterna, salvación en Él. Que estas verdades nos motiven a vivir una vida de reverencia, pero al mismo tiempo de agradecimiento, Señor, de tu gracia infinita que nos ha salvado. Porque no se trata de mí, no se trata de nosotros, es tu gracia, la gracia de Cristo en nosotros, que a través del Evangelio nos da una salvación eterna y una vida eterna en su Hijo. Ya no condenación, ya no muerte eterna, ya no condena, ya no castigo, sino vida, plenitud, gozo en tu presencia por la eternidad a través de Él. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén. Amén.